Muy buenas noches, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Hablemos del pensamiento, la ciencia, ideología e historia. Si la historia se apoya en las estructuras socioeconómicas, sus dimensiones pues comprenden igualmente esa gran aventura del pensar y del creer, de la angustia y la esperanza. Entonces esa emoción ante lo bueno o lo malo o lo que se toma por tal, desde las cuales pues vive cada hombre y cada sociedad en la historia, pues estamos ante lo que durante largo tiempo se llamó historia de las ideas, un concepto pues impreciso y que en verdad no nos sirve demasiado. Pero si nos acercamos a ese complejo mundo de lo que los hombres han pensado y han sentido a través de los siglos, encontraremos que durante mucho tiempo estuvieron mezclados sus conocimientos, confirmados por la práctica, y sus esperanzas y temores que se expresan desde la religión y la filosofía hasta la literatura, pues sus intuiciones, sus aspiraciones y sus deseos, pues para poder responder de esa masa informe, los conocimientos objetivos definidos y comprobados metódicamente que constituyen las ciencias, pasaron pues siglos y siglos. De la alquimia pues salió la química, de la astrología la astronomía. Esta y las matemáticas pues crecieron estimuladas por necesidades agronómicas. La psicología pues fue una disciplina filosófico-literaria antes de ser una ciencia, y es preciso un largo proceso hasta que se constituye una ciencia, y en él ese saber se va desprendiendo de capas ideológicas que son esas representaciones conceptuales deformadas, ilusiones o voliciones. Entonces, tras varias capas de cáscara, pues quedará al fin la almendra científica. Pero hay también un largo periodo de ideología precientífica o ciencia con residuos ideológicos. Esto pues se ve, por ejemplo, en la economía o en la sociedad, en la sociología, y desde luego pues en esas ciertas etapas de la disciplina histórica. Y si nos vamos al producto de esa decantación, pues dará el objeto de la historia de las ciencias, pero se habrá comprendido fácilmente que el otro aspecto, el de la ideología, pues que brota por doquier en el quehacer histórico, es el que más ocupa nuestra atención. A través de la historia de las ideologías, pues vemos cómo cada sociedad pues se ha visto a sí misma, o cómo la pertenencia a una clase o grupo social ha condicionado esa visión, así como los gustos, o lo que se cree bueno o malo, posible o imposible. Y esa gran aventura del pensar y del sentir es el objeto de la historia de las ideologías. Dentro de ella pues está la de las mentalidades. En la ideología pues domina la representación de conceptos, las ideas más elaboradas, que sin embargo pues no corresponden a la realidad objetiva, sino a la imagen que los hombres de una época y las clases sociales dentro de ella pues tienen de ella, de sus relaciones y problemas. Mientras que una mentalidad, por el contrario, nace de la práctica social y se convierte en una forma de conciencia social con sus inevitables condicionamientos y deformaciones. Sin embargo, como señala el profesor P. Malherbe, la ideología no es el instrumento de una clase, sino que una clase vive la ideología en la que actúa. En el fondo, pues las actitudes mentales, como término que prefiere algún profesor, pues constituye aquel nivel de la ideología que funciona más lentamente, con retraso, respecto al nivel elaborado en conceptos. Y ya en el año 1965, el profesor Labrousse pues explica que la mentalidad de una sociedad
es un freno de la misma que bloquea y retrasa las formas de conciencia. La historia es rica en esos fenómenos. Por ejemplo, en las épocas de progreso industrial, pues se incorporan masas de campesinos a la producción fabril y son ya obreros de fábrica, pero su comportamiento depende de pautas que proceden de su mentalidad campesina. Así, en un conocido drama social de un autor español, J. Dicenta, de finales del siglo XIX, Juan José, la condición de explotación obrera no se expresa a través de su relación en la producción, sino de los antiguos valores de la clase dominante. La honra de la mujer del obrero, mancillada por el patrón. Y otro ejemplo, pues este individual en la novela de Max Aup, La calle de Valverde, Fidel el viejo obrero de la madrileña Casa del Pueblo, pues tiene una mentalidad de medio siglo atrás, la otra clase que choca con la afirmación de independencia de su hija. Y esa historia es todavía un campo por roturar una clave de explicación, apenas pues muy explotada. Por sí sola justifica la gran novedad que es la historia de las mentalidades. Si ustedes van a la mentalidad campesina tan apegada a sus tradiciones, choca no pocas veces con pautas ideológicas asumidas bruscamente por la ciudad. Entonces son mentalidades. También esas mentalidades de la religión de hace 100 años, ahorita pues va mutando, va cambiando. Entonces, la historia, según George Duby, la historia de las mentalidades y de las ideologías no es posible sin un conocimiento muy seguro y profundo de esas estructuras de base, como la económica, la política y la social. Sin embargo, esas ideologías y representaciones mentales pues tienen existencia propia y no se modifican en exacto sincronismo con la evolución de las estructuras económicas y sociales. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.